Hola familia, ¿cómo están? Qué alegría es compartir una vez más la palabra de Dios en esta serie que se llama Visión. La visión de Dios para nosotros, para este 2021. Algo tremendo Dios está haciendo. Estamos por compartir ya el cuarto mensaje de la serie La Visión. Realmente lo que Dios tiene preparado para este 2021 es algo fuera de serie. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, ahí en tu casa, en el estudio, decí amén, porque así creemos esta palabra que llega hoy a nuestros corazones. Mira, quiero pedirte que puedas estar haciendo conmigo esta oración para pedirle al Espíritu Santo que hoy esté hablando y que nos esté transformando por medio de su palabra. Así que ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien hable a nuestro corazón. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en nuestros corazones. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, que hables fuertemente a nuestro corazón, que tu palabra penetre profundamente en nosotros y haga los cambios que estamos necesitando en nuestra vida para este 2021. Señor, declaramos que no hay pandemia que pueda contra tu iglesia. Señor, declaramos que el 2021 es el año de la visión, año de avance, año de caminar. Te damos gracias, Señor, lo creemos y recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decimos, estamos en esta cuarta predicación sobre la visión. Y hoy el título de mi mensaje es Algo más grande. Algo más grande. Dios tiene una visión que es más grande que nosotros mismos, ¿sí? Ahora, es importante entender que la visión siempre está ligada con la misión. Son dos elementos que van de la mano. La visión es lo que Dios te mostró hacia dónde vamos. Acá, como Iglesia Conexión, vamos a edificar la iglesia de los próximos 30 años, a seguir predicando el mismo mensaje de amor, de poder y de perdón de hace más de 2000 años, en un lenguaje en el que el mundo de hoy lo pueda entender, porque el mensaje sigue vigente. Y esa es la visión que Dios nos mostró como iglesia. Pero también tenemos una misión. Entonces la visión va de la mano de la misión. Son dos elementos que van de la mano. La visión es lo que Dios nos mostró y hacia allá vamos. Pero la misión es cuando empezamos a caminar en la visión. La misión es cuando empezamos a correr en la visión, a empaparnos de la visión y a ejecutar aquello por lo que estamos trabajando, aquella visión. La misión es lo que nos permite concretar la visión que hay en nuestros corazones de parte de Dios. Ahora, es interesante pensar que hay personas que son o fueron en la historia trascendentes, que sus historias trascendieron sus propias vidas. Pensar que hay personas que quedaron en la historia, personas contemporáneas, como por ejemplo Martin Luther King, que luchó por el voto negro en Estados Unidos, por el voto afroamericano, ¿sí? Él luchó contra el racismo, él luchó, y no hace tanto tiempo, él luchó para que no haya diferencia entre blancos y afroamericanos. Él se entregó por la causa, por la misión. Él entregó tiempo, esfuerzo, dinero, dedicó su vida a la causa de que no haya racismo en Estados Unidos. Tanto fue así que incluso en un discurso que él dio, que es Yo tengo un sueño, tocó el corazón de millones de personas en todas partes del mundo con el sueño de que no haya diferencia entre afroamericanos y gente blanca, que en aquel momento había mucho racismo. Incluso fue asesinado por la causa. Una persona verdaderamente trascendente es aquella persona que vive con una misión más grande que sí mismo. Y muchos buscan el motivo por el cual vivir. Muchas personas están buscando, yo necesito un motor para vivir.
Necesito una causa por la cual vivir. Pero Jesús, el propio Jesús, nos enseña a no buscar una causa por la cual vivir, sino una causa por la cual estar dispuesto a morir. Jesús vino a este mundo con un objetivo claro, con una causa clara: salvar a la humanidad. La vida de Jesús, el liderazgo de Jesús, nos enseña a no buscar un motivo por el cual vivir, sino un motivo por el cual estar dispuesto a morir, a dejar mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, a estar jugándome por la causa. La causa de Jesús fuiste vos, fui yo. Sin Jesús no tendríamos vida eterna. Entonces, es interesante entender que la visión está muy linda, está muy clara y vos podés tener una gran visión. Pero si no empezás a correr, si no empezás a ejecutarla y convertir esa visión en una misión, entonces no vas a alcanzar la visión. Tenés que estar dispuesto a entregarte. ¿Estás dispuesto a entregarte por la visión que Dios te dio? ¿Estás dispuesto a correr y a pagar el precio en la misión con la visión que Dios te dio? Porque la visión es muy linda, pero el precio se paga con la misión. Entonces, lo que hace trascendente a una persona es que vivas con una visión y que ejecutes una misión. Si querés ser trascendente, lo que te hace trascendente como persona, incluso más allá de tu vida, es que vos puedas tener una visión y que puedas ejecutar una misión. Ahora, para eso, para una misión algo más grande que nosotros mismos, tenemos que ser transformados en nuestro interior. Tenemos que ser transformados, porque no estamos hablando de una misión simplemente terrenal, porque hay algo más grande. Fuiste creado para algo mucho mayor que ni siquiera vos y yo podemos imaginarnos. Estamos trabajando en medio de esta misión. Y voy a compartir con ustedes, si me acompañan ahí en la pantalla, vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, la historia de dos personas que fueron trascendentes. Y dice así: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba a él, o sea, a Jesús, para oír la palabra de Dios, entrando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellos y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen las redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, dice el versículo 6, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Esta es la historia de dos personas o de tres socios que salieron a trabajar un día común. Tenían una empresa de venta de peces. Salían, pescaban, traían el pez, lo ponían en el mercado, lo vendían, con eso pagaban sus deudas, pagaban sus cuentas, pagaban sus impuestos, compraban su ropa, su comida, mantenían a su esposa, a sus hijos, y era el sustento de esos tres socios de esta pequeña empresa pesquera. Y un día salen a trabajar como cualquier otro, pero se vuelven totalmente frustrados porque había sido un día malo de trabajo, donde habían estado toda la noche intentando pescar y no pudieron pescar nada. La economía empezó a irles mal. La visión de ellos era simplemente pescar lo mejor que podían para luego vender lo mejor que podían para luego sustentarse ellos y sus familias. Pero ahí, en ese día donde ellos salieron como cualquier otro día, se encontraron con algo diferente, con una situación diferente, donde Jesús estaba enseñándole a las multitudes. Y es interesante esto. No es que la situación vino a ellos, es que Jesús preparó toda la situación para darles una palabra específica a esos tres socios de esa pequeña empresa pesquera. Y entonces se encuentran ahí con Jesús y les dice, vayan más adentro, vayan más profundo y tiren las redes y van a ver qué van a pescar. Y Pedro, o Simón, como se llamaba en aquel momento, Simón Pedro, estaba ahí frustrado lavando sus redes con ganas de irse a casa, no con ganas de seguir pescando, porque ya lo había intentado y no le había resultado. Y en esas circunstancias se encuentra con Jesús. Pero algo reconoció Simón en Jesús. Creo que reconoció una palabra de autoridad. Creo que reconoció algo en el maestro que estaba enseñándole a las multitudes. Y dijo, bueno, si tú lo mandas, iré. Y cuando vio el resultado de la obediencia de Jesús, él quedó totalmente atónito, quedó asombrado. No cabía en su cabeza cómo un pescador experimentado como él, con tantos años de experiencia, había intentado pescar toda la noche y no había logrado nada. Sin embargo, porque un maestro religioso o el maestro le dice que vaya a buscar esos peces, él va y encuentra ese milagro. Hasta ese momento él no sabía que era Jesús, el Hijo de Dios. Simplemente era un maestro como cualquier otro religioso. Pero él reconoce el milagro, el acto milagroso que sucede en ese tiempo. Entonces él reconoce y se acerca a Jesús y le dice, apártate de mí. Hay algo especial en vos, Jesús. Apártate de mí, tenés algo muy grande. Portás una unción muy grande, Jesús. Portás una autoridad muy grande que no soy capaz de llevar. Apártate de mí, yo no soy digno, yo soy pecador, no merezco estar cerca tuyo. Hago tantas macanas, me equivoco tanto. Y si repasamos un poco la vida de Pedro, podemos reconocer en Pedro varias cosas que algunas fueron muy positivas y otras fueron muy negativas. Y tal vez en la vida de Pedro, al menos yo, y estoy seguro que muchos de ustedes, se pueden identificar. Pedro era una persona con un carácter impulsivo, apasionado. Pedro, en uno de los relatos bíblicos, le corta la oreja a un soldado. Pedro le promete a Jesús algo que no puede cumplir. ¿Cuántas veces le prometiste a Jesús algo que no podías cumplir? Y Pedro le prometió, yo jamás te voy a negar. Y Jesús le dice, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro tenía responsabilidades, estaba casado, tenía responsabilidades, como muchos de nosotros también. Tenía una suegra, ¿sí?, que fue sanada por Jesús, es decir, que él estaba casado y tenía responsabilidades como cualquiera de nosotros.
Pero también Pedro, además de eso, fue la persona que caminó sobre el agua. Una persona llena de fe por 3 pasos y otra persona a los 3 pasos hundiéndose pidiendo sálvame. Es muy parecido a nosotros. A veces estamos llenos de fe, a veces estamos hundiéndonos y diciéndole a Jesús, sálvame, sálvame Jesús, porque no logro salir de esta situación. Y Pedro tiene muchas similitudes con nosotros. Pero también Pedro fue esa persona que entendió la visión, entendió la misión e impulsó e hizo crecer a la iglesia de Jesucristo, como tal vez estás intentando vos, estamos intentando cada uno de nosotros hacer crecer el mensaje, la iglesia de Jesús. Ese también fue Pedro y con eso también nos podemos identificar, porque muchas veces estamos sirviendo a Dios, intentando que la iglesia crezca, que las personas se acerquen a Jesús porque es el mejor camino que les podemos dar. Entonces, en esta situación podemos entender que Pedro era una persona común y corriente, como vos y como yo. No tenía nada de especial. Hay veces que estaba allá, hay veces que estaba abajo, hay veces que su fe alcanzaba, hay veces que su fe no alcanzaba. Pero él siempre tuvo claro aquel primer encuentro con Jesús en las barcas. Cuando Jesús le dice, quédate tranquilo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Es interesante porque Jesús no le cambió la profesión a Pedro, no le cambió el oficio, no le cambió quién era, sino que simplemente le cambió la misión. Le dio una visión nueva de reino y le dio una nueva misión. Es decir, que muchas veces en tu vida va a pasar eso. Jesús no te quiere cambiar tu profesión, tu oficio, las cosas que te gustan. Él simplemente quiere darte una misión, porque si vos portás una misión, no importa lo que hagas, si sos abogado, contador, si sos empresario, si sos trabajador, si sos comerciante, no importa lo que hagas, si portás una misión. Y si podés ser de influencia en los lugares donde estás. Jesús nunca le cambió la profesión a Pedro, sino que le cambió simplemente la misión. Ya no vas a pescar peces, ahora te doy una misión más grande, una visión que te trasciende tu vida. Lo que hagas, Pedro, acá va a traducirse por miles de años. Y la iglesia que comenzó Pedro, después de que Jesús ascendió a los cielos, es la iglesia que hoy permanece. Y por eso estamos vos y yo acá, por la trascendencia de esa palabra de Jesús sobre la vida de Pedro. Entonces, quiero compartirte algunos puntos para ir terminando este mensaje. El primer punto es que la visión siempre te va a sustentar. Punto número 1, quiero que entiendas esto. La visión siempre te va a sustentar. Es interesante. Recordemos que el trabajo de Pedro era ser pescador. El trabajo de Pedro, de eso dependía su sustento. De eso dependía que sus hijos tuvieran sandalias o zapatillas. De eso dependía que se pagaran los impuestos. De eso dependía de que pudiera darle de comer a su familia. De eso dependía de que pudiera pagar el alquiler, de la pesca. Y es interesante que el milagro que Jesús hace cuando Pedro pesca es material. Porque el llamado que le iba a hacer a Pedro era un llamado donde requería lanzarse en fe. Porque el llamado que le estaba haciendo era, mira, de ahora en más vas a ser pescador de hombres, ya no vas a pescar peces. Y Pedro podría haber preguntado, ¿y ahora? Si voy a pescar peces, si voy a pescar personas, si voy a dedicarme a servirte en el reino de los cielos, ¿cómo hago para pagar los impuestos? ¿Cómo hago para darle de comer a mis hijos? ¿Cómo hago para comprar la ropa, pagar el alquiler?
Preguntas que Pedro se podría haber hecho. Pero ¿sabes por qué no se la hizo? Porque el milagro que hizo Jesús mostrándole a Pedro, mira Pedro, anda y pescá y vas a tener lo que necesitas para vos y para toda tu familia. La lección que le estaba dando de manera implícita era que si vos, Pedro, dedicás tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo al reino de los cielos, la visión y la misión te van a sustentar. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Y luego Jesús mismo explica en Mateo 6:33, mas primeramente poner el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas a tu vida. Nada te va a faltar. Y si hace falta un milagro de multiplicación, ahí está Jesús para hacerlo. Entonces, la visión, punto número 1, siempre te va a sustentar, económicamente hablando. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que lanzarnos siempre en fe. Punto número 2, nunca te sientes preparado para la visión. El punto número 2 es algo con lo cual me siento identificado una y otra vez. Cuando Dios deposita una visión sobre nosotros como pastores de conexión, muchas veces mi pensamiento está, Señor, esto es muy grande. Estás poniendo sobre nosotros carga que no sé si estamos preparados para llevar. No sabemos hacer las cosas. No sabemos cómo hacer. No nos sentimos preparados. Y quiero decirte algo que he aprendido en estos años o en estos 10 años de pastor. Cada vez que Dios te da la visión y estás trabajando en la misión, nunca te sentís preparado. ¿Sabes por qué? Porque la visión siempre es mucho más grande que tu vida, que tus recursos, que tus talentos. Y eso es lo divertido de estar sirviendo a Dios, de estar corriendo en la visión. Cuando se acerca Jesús a Pedro y traen esa pesca milagrosa, Pedro le dice, apártate de mí, soy pecador, soy un hombre que tiene muchas faltas, soy un hombre que tiene muchos errores, no podés usarme a mí, tengo tantas cosas que corregir en mi vida, tengo tantas cosas que todavía no arreglé. Y el propio Simón le dice a Jesús, apártate de mí, soy hombre pecador. Pero es interesante que cuando Dios te da una visión y empezás a correr en la misión, entonces empezás a romper tus propios límites. Porque Dios no te quiere perfecto. Dios no te necesita perfecto. Dios simplemente te necesita obediente, lleno de fe y de pasión por la misión. De que seas capaz de dar tu tiempo, esfuerzo y aún el dinero por la causa. Por la visión que Dios está poniendo en este lugar, en esta iglesia, en el ministerio que Dios tiene para tu vida. Pero es importante correr en la misión, porque en la medida que vas corriendo, vas rompiendo tus propios límites y aquellas cosas que no sabías hacer, ahora empezás a aprenderlas. El Espíritu Santo viene y te capacita. El Espíritu Santo es quien te enseña todas las cosas que vos no sabés. Y si estás corriendo en la misión y estás con la visión de Dios para este tiempo,
yo te aseguro que aquellas capacidades que todavía no adquiriste las vas a adquirir, porque Dios se provee todo lo que necesita para que pueda cumplir esa visión. Entonces, Pedro tuvo que romper sus propios límites y entender que él tal vez no se sentía preparado. Pedro, Simón Pedro, el pescador, estudios universitarios, 0. No era el mejor para hablar, no se sentía preparado para hablar. Sin embargo, después de que Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo baja sobre Pedro. Ya Jesús no estaba y Pedro, nervioso en su primera predicación, ante 5,000 personas, 3,000 personas, y empieza a predicar y empieza a hablar y empieza a decir palabras que antes no decía, empieza a tener pensamientos que antes no pensaba. Y era el Espíritu Santo usando la vida de Pedro para impactar miles y miles que lo estaban escuchando. Y muchos que estaban alrededor y que lo conocían decían: ¿este no es Pedro? El que estaba pescando, el que era mal hablado, el que era malhumorado, el que era impulsivo, el que no tenía estudios y ahora está dando una disertación frente a tantas personas y de una manera universitaria, tal vez, con una dialéctica que antes no tenía. ¿Es ese mismo Pedro? Sí, era el mismo Pedro, porque fue transformado por la visión y empezó a caminar en la visión. Y tal vez no se sentía preparado en su primera prédica. En su primera prédica miles y miles se convierten. Y en su segunda prédica otros miles. Y en 2 días ya tenían 8,000 personas que habían escuchado a Pedro predicar y se acercaron a Jesús. ¿Será en este tiempo que Dios te está llamando y que no te sentís preparado? Todavía tal vez estás pensando: ¿será que Dios me va a usar a mí? Con tantos errores, con tantas faltas, con tanta falta de preparación. Tal vez digas: no me siento preparado para la visión. Y quiero decirte que Moisés tampoco se sentía preparado para liberar al pueblo de Egipto. Que Josué tampoco se sentía preparado después de 40 años en el desierto, tomar un pueblo e ir a la guerra y conquistar la tierra que Dios les estaba dando. Pero en todo esto, una palabra que dice el apóstol Pablo cuando las capacidades no alcanzan, y es: bástate en mi gracia, le dijo el Señor. Cuando tus capacidades no alcancen, cuando tus recursos no alcancen, incluso cuando tu fe no alcance, bástate en mi gracia, le dijo el Señor. Porque el poder del Señor se perfecciona en tus debilidades. Y punto número 3, una misión más grande que yo. La visión es más grande que yo mismo. En el versículo 10, la parte B, Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Le dio una visión, le dio una misión. La vida de Simón nunca más fue igual después de ese encuentro con Jesús. Después de recibir esa visión de parte de Dios y recibir tremendo llamado y entender que el llamado que estaba sobre Pedro era más grande que Pedro. Trascendía su vida, trascendía miles y miles de años. Dios le había dado una gran visión y una gran misión. Le cambió su nombre de Simón a Pedro, una piedra fundamental, una piedra dura, una piedra donde seguramente
Gran parte de la iglesia se apoya sobre esos comienzos de la iglesia primitiva con Pedro. No le cambió su profesión, sino que le cambió simplemente su visión. Recibió un llamado. Pedro recibió un llamado y acudió a ese llamado. Jesús le dice, no temas, no tengas miedo, tenés fe, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y cómo sé que Pedro aceptó el llamado? Porque no le respondió ni una sola palabra. No le dijo ni sí ni no, déjame pensarlo. Simplemente dejó todo y le siguió a Jesús. Fue corriendo tras la misión que estaba recibiendo, tras el llamado que estaba recibiendo. Y lo que te convierte en una persona trascendente, o lo que diferencia a una persona trascendente a una persona común y corriente, es una sola cosa: que puedas tener una visión. Que entiendas la visión y la misión que Dios te está entregando en este tiempo. Hubo una transformación total en la vida de Simón. Fue un antes y un después de entender que él había sido elegido para algo grande. Tanto es así que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Había tal poder y tal unción en Pedro que cuando él pasaba y la sombra iba tocando a los enfermos eran sanados. Pero este es el tiempo de que empieces a entender la visión, pero sobre todas las cosas empezar a correr en la misión. Este es un año desafiante. Tenemos por delante un año de visión, un año donde tenemos que meternos a correr en la misión. Tenemos que transformarnos como iglesia en personas trascendentes. Tenemos que entender y sumarnos a la misión de Pedro, que es más grande que nosotros mismos. Este es el año que le da sentido a tu vida. Este empieza a ser el año donde empezás a entender todo. Por eso tengo tal talento. Para esto estudié tal profesión. Porque Dios me quiere usar en esto, en la misión. Como iglesia tenemos una visión. Ser de influencia en los lugares donde nos movemos. Tenemos una misión también. Edificar la iglesia de los próximos 30 años. Y Dios te quiere usar. Tenés que entender que hay una misión. Dios te quiere usar. Y esa misión es más grande que vos mismo. Esa misión es más poderosa, es trascendente. Trascende hacia la eternidad. Por tu trabajo en la misión, muchas almas serán salvas. Por tu trabajo en la misión, muchas personas dejarán de sufrir, serán sanadas, serán libertadas de la cautividad, serán libres de la depresión e irán caminando con alegría. Serán sanadas de enfermedades. ¿Por qué? Porque en esta iglesia Conexión hay gente que tiene una misión. Y este es el año de empezar a correr en la misión, con una visión clara, la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Hermanos, te quiero dejar este desafío. Y quiero decirte que este es tu año. Este es el año donde tenés que prepararte, escuchar la voz de Dios y empezar a avanzar hacia la misión que tenemos como iglesia. Así que tenemos mucho trabajo para hacer. Y es por eso que quiero terminar esto orando y dejándote este desafío en tu corazón. Que puedas pensar que este tiene que ser tu año. Así como aquel encuentro con Jesús cambió la vida de Pedro, el encuentro con Jesús este año, en el año de la visión, va a cambiar tu vida y tu perspectiva para siempre. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una misión más grande que nosotros mismos. Nos has dado una visión que hoy, Señor, tal vez no nos sentimos preparados ni capacitados, pero sabemos apasionadamente que hay algo más grande que tú nos estás entregando. Señor, encontrarás en este lugar, en esta iglesia, corazones preparados, corazones, Señor, llenos de expectativa, sabiendo, Señor, que lo que tal vez escape a nuestras capacidades o nuestros recursos, serás tú quien milagrosamente nos lo entregarás para poder avanzar en la visión, Señor. Padre, nos comprometemos como iglesia a trabajar fuertemente en la misión y que nuestra vida tenga un sentido y un sentido trascendente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te use en este año de la visión. Nos vemos en la próxima semana.